Bendita sea tu vida en esta oración de la mañana. La palabra de Dios hoy está en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Escucha bien lo que tengo que decirte en este momento, porque siento en mi espíritu que estas palabras no son una casualidad, sino un bálsamo necesario para tu alma, que quizás se siente cansada de caminar por senderos oscuros. Imagina por un momento esa senda de la que habla el proverbista. No pienses en una autopista moderna y pavimentada, sino en un camino antiguo, un sendero que atraviesa valles y montañas, un camino que ha sido pisado por hombres y mujeres que, al igual que tú, han buscado la presencia del Altísimo. Cuando hablamos de la vereda de los justos, estamos hablando de un movimiento constante, de un paso tras otro, de una progresión que no se detiene a pesar de las sombras que intentan acechar a los costados del camino. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo nace el día? La aurora no llega de golpe. No es un estallido súbito que ciega los ojos, sino que es una caricia suave, un gris que se vuelve azul, un azul que se tiñe de violeta, y poco a poco, ese primer rayo de sol comienza a lamer la tierra, despertando la vida que estaba dormida bajo el manto de la noche. Así es tu vida cuando decides caminar en la justicia de Dios. Es un proceso de iluminación constante donde cada paso que das, por pequeño que parezca, está atrayendo más claridad a tu destino. Pero, ¿qué significa realmente ser justo en un mundo que parece haberse olvidado de la rectitud? A veces nos miramos al espejo, y lo que vemos no nos gusta. Vemos las cicatrices de nuestros errores, el peso de nuestras decisiones equivocadas, y nos preguntamos cómo es posible que Dios ponga su mirada en nosotros. Es aquí donde debemos entender que la justicia de la que hablamos no es algo que fabricamos nosotros mismos con nuestras fuerzas agotadas, porque bien sabemos, como dice la Escritura, que nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia ante la santidad abrumadora de un Dios que lo ve todo. Es curioso y a la vez profundamente conmovedor pensar en esa imagen de los trapos de inmundicia que nos menciona Isaías 64:6. Detente un segundo y medita en esto. Un trapo que ha sido usado para limpiar la suciedad más profunda, algo que ya no tiene valor, algo que se desecha porque está contaminado. Así describe el profeta nuestros mejores esfuerzos humanos por ser buenos o justos por nuestra cuenta. Es una verdad dolorosa, ¿verdad? Sentir que incluso cuando intentamos hacer lo correcto, hay una raíz de imperfección que nos acompaña. Sin embargo, lo maravilloso de nuestro Dios es que, siendo Él infinitamente justo, como nos recuerda el Salmo 145:17 cuando dice que el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras, Él no nos mira a través del lente de nuestra inmundicia, sino a través del lente de su amor redentor. ¿Cómo conciliar esa brecha infinita entre un Dios santo y un ser humano caído? ¿Cómo explicar que aquel que habita en la luz inaccesible se incline para escuchar el susurro de alguien que se siente perdido en la penumbra? La respuesta no está en lo que tú puedes hacer, sino en lo que ya fue hecho por ti. El Dios que odia la iniquidad no la ignora, sino que la absorbe en la cruz. Por eso, cuando te sientas indigno, cuando sientas que tus manos están manchadas por el barro del camino, recuerda que la justicia que te permite caminar hacia el día perfecto no es una medalla que tú te cuelgas en el pecho por tus méritos, sino un manto de pureza que se te ha entregado por gracia. La justificación es un concepto que a veces suena técnico o frío, pero en realidad es el acto de amor más cálido que el universo haya presenciado jamás. Es el proceso divino de transformar a alguien que está legalmente condenado por sus faltas en alguien que es declarado libre y santo. Es como si estuvieras en un tribunal, abrumado por el peso de las evidencias en tu contra, con la cabeza baja porque sabes que no tienes defensa. Y de repente, el juez mismo se levanta de su estrado, se quita la toga y decide pagar la fianza con su propia vida. Es por eso que Romanos 3:10 es tan enfático al decir que no hay ni siquiera un justo, para que nadie se gloríe en su propia fuerza. Todos hemos fallado.
Todos hemos tenido noches donde el sol parecía que nunca volvería a salir, pero es precisamente en esa oscuridad total donde la luz de Cristo comienza a brillar con más fuerza. Cristo se convierte en tu abogado, pero no en uno que simplemente conoce las leyes, sino en uno que te ama tanto que decidió tomar tu lugar en el banquillo de los acusados. Él te defiende de la condena eterna y te susurra al oído que ya no tienes que cargar con el peso de tu pasado. ¿Sientes ese alivio en tu corazón mientras escuchas esto? Es el peso de la culpa que se desvanece ante la verdad de la justificación. Una vez que eres justificado, una vez que aceptas ese sacrificio, algo milagroso comienza a ocurrir en tu interior. Ya no eres el mismo que caminaba a tientas. Te conviertes en parte de esa vereda de los justos que es como la luz de la aurora. Y aquí es donde la promesa se vuelve aún más hermosa, porque dice que esa luz va aumentando en resplandor. No te desesperes si hoy sientes que solo tienes una pequeña chispa de fe, o si sientes que la luz en tu vida es apenas un tenue resplandor que apenas te permite ver el siguiente paso. La promesa no dice que serás sol de mediodía instantáneamente, sino que el brillo irá en aumento. Es un crecimiento gradual. Es como el proceso de santificación, donde cada día el Espíritu Santo va puliendo las asperezas de nuestro carácter, va sanando las heridas de nuestra infancia, va rompiendo las cadenas de los vicios y va iluminando las áreas oscuras de nuestra mente que antes estaban llenas de miedo y duda. Recuerda las palabras del Maestro en Mateo 5:13, cuando nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal no solo da sabor, sino que preserva, evita la corrupción. Tú en tu caminar diario, en tu honestidad, en tu perdón hacia los demás, estás siendo esa sal que detiene la putrefacción moral de este mundo. Y como luz, no estás llamado a esconderte bajo un almud, sino a brillar sobre el candelero para que todos vean la gloria de Dios a través de tu transformación. Piensa en el sol del mediodía. A esa hora, el sol está en su punto más alto, justo encima de nuestras cabezas. ¿Te has fijado que a esa hora las sombras casi desaparecen? Las sombras son alargadas y distorsionadas temprano en la mañana o tarde en la tarde, pero cuando el sol llega a su cenit, la luz es tan directa que las sombras se reducen al mínimo. Eso es el día perfecto. Es ese estado de madurez espiritual donde ya no hay sombras de duda, donde ya no hay distorsiones causadas por el ego o por el temor al qué dirán. Es caminar en la plenitud de la voluntad de Dios, donde su luz lo penetra todo. Pero para llegar a ese mediodía, hay que pasar por las horas de la mañana. Hay que caminar cuando el aire todavía está fresco y el camino es incierto. Por eso, segundo Pedro 3:18, nos insta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento no es una opción para el creyente, es la naturaleza misma de la vida que Dios ha puesto en nosotros. Una planta que no crece está muriendo. Un río que no fluye se estanca y se pudre. Tu fe debe ser un río caudaloso. Debe ser una planta que busca constantemente la luz del sol. No te conformes con lo que aprendiste ayer. No te quedes estancado en la experiencia espiritual de hace 10 años. Dios tiene nuevas revelaciones, nuevos niveles de paz y nuevas dimensiones de amor para ti hoy mismo. Quiero que te quites de encima ese velo de tristeza que a veces te nubla la vista. A menudo permitimos que las culpas del pasado actúen como nubes densas que tapan el sol de la justicia. Nos decimos a nosotros mismos que no somos dignos de bendición porque recordamos aquel pecado, aquella palabra hiriente o aquella oportunidad desperdiciada. Pero escucha bien, si Cristo es tu abogado, si Él ya pagó el precio, ¿quién eres tú para seguir condenándote? El remordimiento es una prisión de la cual la llave ya ha sido entregada en tus manos. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar no solo el pecado, sino también la conciencia de obras muertas. Deja de mirar hacia atrás con nostalgia o con dolor, y comienza a mirar hacia adelante, hacia ese horizonte donde la luz de la aurora te está llamando. El camino del justo no es un camino sin caídas, sino un camino donde, cada vez que caes, la mano misericordiosa del Padre te levanta,
Sacude el polvo de tus ropas y te dice: sigue adelante, hijo mío. Todavía no es mediodía. Todavía hay luz para caminar. Siento que hay alguien que me escucha en este momento, que se siente como si estuviera atrapado en una noche eterna. Quizás estás pasando por un luto, por una crisis financiera que parece no tener salida, o por una enfermedad que ha minado tus fuerzas. A ti te digo, la noche tiene un límite establecido por el Creador. Por muy oscura que sea la medianoche, no puede detener el avance del reloj divino. El sol volverá a salir. Tu vereda no termina en el barranco de la desesperación, sino en el resplandor de la gloria de Dios. No permitas que el enemigo de nuestras almas te susurre que tu luz se ha apagado para siempre. Mientras haya un hálito de vida en ti, hay una oportunidad para que la gracia de Dios te justifique y te convierta en un testimonio viviente de su poder. Imagina la transformación de un carbón oscuro y sucio que bajo la presión y el calor adecuado se convierte en un diamante brillante. Así es el trato de Dios con nosotros. Las presiones que hoy vives, los fuegos de la prueba que hoy atraviesas, no son para destruirte, sino para refinarte, para que cuando la luz de Dios pegue en tu vida, tú puedas reflejarla en 1000 direcciones diferentes, iluminando a otros que todavía caminan en tinieblas. Entiende que ser luz del mundo no es una carga pesada, sino una consecuencia natural de estar cerca de la fuente de luz. Si pasas tiempo con Dios, si meditas en su palabra, si hablas con Él en la intimidad de tu habitación, tu rostro comenzará a brillar como el de Moisés al bajar del monte. No será un brillo artificial, no será una pose religiosa, sino una paz sobrenatural que la gente notará en tus ojos. Una serenidad en tus palabras que calmará las tormentas ajenas. El mundo está desesperado por ver personas que vivan en el día perfecto, personas que no se dejen sacudir por las noticias alarmantes o por la inestabilidad de los tiempos, porque saben que su senda está trazada por la mano de aquel que sostiene las estrellas. Esa es la seguridad que te ofrece la justificación por la fe. Ya no eres un huérfano espiritual vagando sin rumbo. Eres un hijo del Rey caminando hacia el palacio, y cada paso que das está iluminado por la antorcha de la verdad bíblica. Por eso, en esta mañana, quiero invitarte a que hagas un compromiso renovado con tu caminar. No te compares con otros caminantes. A veces cometemos el error de mirar la vereda de al lado y sentirnos mal porque parece que el sol de otros brilla más fuerte o que sus caminos son más llanos. Recuerda que cada vereda es personal, cada proceso es único. Dios sabe exactamente cuánta luz necesitas para el tramo que estás recorriendo hoy. Si hoy el camino es empinado y rocoso, Él te dará la fuerza de las gacelas para saltar sobre los obstáculos. Si hoy el camino atraviesa un desierto árido, Él hará brotar manantiales de agua fresca bajo tus pies. Lo importante no es la velocidad a la que caminas, sino la dirección en la que te diriges. ¿Estás caminando hacia el sol o te estás alejando de él? Mantén tus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y verás cómo las sombras de la duda se disipan por sí solas. La justicia de Dios es un misterio que nos abraza. Es la justicia que no nos da lo que merecemos, que sería el castigo, sino que nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna y la comunión con Él. Al meditar en Salmos 145:17, comprendemos que su justicia es inseparable de su misericordia. No es una justicia fría y calculadora de un juez de este mundo, sino la justicia de un padre que anhela restaurar la dignidad de sus hijos. Cuando te sientas pequeño, cuando sientas que tus actos de justicia son insignificantes, recuerda que Dios valora la intención del corazón que busca agradarle. Él ve ese pequeño acto de bondad que hiciste en secreto. Él escucha esa oración que hiciste entre lágrimas cuando nadie te veía. Él cuenta cada esfuerzo que haces por mantenerte puro en un ambiente contaminado. Nada de eso cae en saco roto. Todo eso son chispas que contribuyen al aumento del resplandor de tu aurora. No sufras más por lo que no puedes cambiar del ayer. El ayer es un libro cerrado, y la sangre de Cristo ha sellado sus páginas para que no puedan ser usadas en tu contra. Enfócate en el hoy,
En este momento sagrado donde la luz de la mañana está golpeando tu ventana, constituye hoy mismo a Cristo Jesús como tu amoroso abogado. Entrégale tus defensas fallidas, entrégale tus excusas, entrégale tus miedos. Deja que Él tome el control de tu caso. Verás que su defensa es infalible, porque Él no alega tu inocencia, sino que presenta su propio sacrificio como pago total de tu deuda. Al ser libre de esa carga, tus pies se volverán ligeros para correr por la senda de la vida. Te convertirás en un faro para tu familia, en un punto de referencia para tus amigos, en alguien que, al pasar, deja un rastro de luz y esperanza. La meta es el día perfecto, ese estado donde conoceremos como fuimos conocidos, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más noche. Pero mientras llegamos a esa patria celestial, tenemos la misión de traer un poco de ese cielo a la tierra. Cada vez que perdonas, estás trayendo luz. Cada vez que consuelas al afligido, estás aumentando el resplandor de la aurora. Cada vez que te mantienes firme en tus principios a pesar de la presión, estás demostrando que la justicia de Dios es real y poderosa. No te detengas, querido hermano, querida hermana. El sol sigue subiendo. El mediodía está más cerca de lo que estaba cuando empezaste a escuchar estas palabras. Siente la calidez del amor divino envolviéndote ahora mismo. Siente cómo las escamas de la ceguera espiritual caen de tus ojos y comienza a ver tu vida no como un caos de problemas, sino como un lienzo donde Dios está pintando una obra maestra de luz. Confía en el proceso. A veces el sol parece ocultarse tras nubes de tormenta, pero recuerda que el sol siempre está ahí, firme en su lugar, aunque nosotros no lo veamos por un momento. Las tormentas de la vida no apagan la luz de Dios, solo prueban la resistencia de nuestra fe. Mantente en la senda. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. La vereda del justo es estrecha, sí, pero es la única que conduce a la vida plena. Deja que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eres amado, eres justificado, eres una luz que brilla en la oscuridad, y tu destino no es la sombra, sino el esplendor eterno del día perfecto que Dios ha preparado para aquellos que confían en su nombre. Camina hoy con la frente en alto, no por orgullo propio, sino por la dignidad que te otorga ser un hijo de la luz. Un caminante del alba que sabe con absoluta certeza que lo mejor está por venir. Que esta oración de la mañana sea el combustible que tu alma necesitaba para encenderse de nuevo. No permitas que el ruido del mundo apague la voz suave y apacible del Espíritu que te dice: este es el camino, camina por él. Que cada hora de este día sientas cómo el resplandor aumenta, cómo la claridad se apodera de tus decisiones y cómo la alegría del Señor se convierte en tu fortaleza inexpugnable. Eres un monumento a la gracia de Dios, una prueba viviente de que su misericordia es nueva cada mañana. Así que respira profundo, deja ir la tensión y abraza la luz que ya está brillando sobre ti. El día perfecto no es solo un destino futuro, es una realidad que comienza a manifestarse en tu corazón desde el momento en que decides que la justicia de Cristo es tu único refugio y tu mayor tesoro. Sigue brillando, sigue creciendo, sigue amando, porque el sol de justicia ha nacido sobre ti con sanidad en sus alas, y nada podrá detener el amanecer que Dios ha decretado para tu vida. Escúchame bien, hijo mío, porque lo que siento en mi espíritu en este momento no es una simple coincidencia, sino un movimiento profundo de las aguas celestiales que están rodeando tu vida ahora mismo. Siento que te encuentras en ese punto donde el cansancio ha querido susurrarte al oído que el camino es demasiado largo, que tus fuerzas no son suficientes y que las sombras del pasado tienen más peso que las promesas del futuro. Pero detente un momento, respira hondo y permite que estas palabras penetren en lo más íntimo de tu ser, allí donde los secretos se guardan y donde las batallas más feroces se libran en el silencio de la noche. Quiero hablarte de algo que va más allá de tu capacidad de entender con la lógica humana. Quiero hablarte de la justicia de Dios, esa que no se parece en nada a la justicia de los hombres, esa que no se basa en lo que tú has hecho,
sino en lo que Él ya completó por ti. A veces nos miramos al espejo y lo que vemos son las cicatrices de nuestros errores, los remiendos de una vida que ha intentado ser buena, pero que siempre termina tropezando con la misma piedra. Nos sentimos como si lleváramos una vestidura manchada, y es ahí donde la palabra de Dios nos confronta con una honestidad brutal pero necesaria, recordándonos que nuestras propias justicias, esos intentos humanos de ser perfectos por nuestra cuenta, no son más que trapos de inmundicia ante la santidad de aquel que lo ve todo. Imagina por un momento ese trapo, desgarrado, sucio, usado para limpiar el polvo del camino, incapaz de cubrir la desnudez o de dar calor en el invierno del alma. Así se siente el corazón cuando intenta salvarse a sí mismo, cuando intenta presentarse ante el juez del universo con sus propios méritos. Es una carga pesada, ¿verdad? Es esa sensación de que nunca es suficiente, de que por más que ores, por más que ayudes, por más que te esfuerces, siempre queda un vacío, una mancha que no sale con el jabón de la religión, ni con el perfume de las buenas obras. Pero es precisamente en ese estado de quiebra espiritual donde ocurre el milagro más grande de la historia. No te desesperes por tu falta de justicia personal, porque si fueras perfecto, no necesitarías un Salvador. Si tus manos estuvieran limpias por tu propio esfuerzo, la cruz de Cristo sería un adorno innecesario en la historia de la humanidad. Pero no es así. La Biblia es clara y tajante. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. Todos hemos sentido el frío de la injusticia en nuestras propias venas. Sin embargo, mira cómo se mueve la mano de Dios en medio de nuestra miseria. Él, que es el justo por excelencia, el que habita en la luz inaccesible, vuelve sus ojos hacia ti con una ternura que desafía toda razón. ¿Cómo es posible que el santo preste atención a los que están cubiertos de barro? La respuesta no está en el barro, sino en el alfarero. La respuesta está en ese proceso glorioso llamado justificación. Quiero que visualices un tribunal celestial, un lugar de una solemnidad que hace temblar los cimientos de la tierra. Allí estás tú, y allí estoy yo, sin argumentos, con la cabeza baja, sabiendo que las acusaciones del enemigo tienen una base real porque hemos fallado. El acusador señala tus pecados, menciona tus caídas silenciosas, aquellas que nadie más conoce, y exige justicia. Pero en ese momento de silencio sepulcral, alguien se pone de pie a tu lado. No es un extraño, es tu abogado amoroso, es Cristo Jesús. Él no niega tu falta, pero presenta sus propias manos heridas como evidencia de que la deuda ya ha sido pagada. Él te envuelve con su manto de justicia, y en ese instante, ante los ojos del Padre, tú dejas de ser el acusado para convertirte en el Hijo amado, el que ha sido declarado justo no por lo que hizo, sino por lo que el Hijo hizo en su lugar. Esta es la base de tu victoria, y es desde aquí donde empezamos a pelear la batalla por tu mente. Siento que hay una guerra en tus pensamientos, un bombardeo constante de dudas que intentan oscurecer la luz que Dios ha encendido en ti. El enemigo quiere que vivas en el crepúsculo, en ese estado gris donde no sabes si es de día o de noche, donde la culpa te impide ver el sol. Pero escucha lo que dice la promesa eterna. La vereda de los justos es como la luz de la aurora. Piensa en la aurora por un momento. No es un estallido repentino que ciega, sino un proceso suave, constante e imparable. Comienza con una línea delgada de luz en el horizonte, apenas un susurro de claridad que desafía la oscuridad más densa. Así es tu caminar con Dios. Tal vez hoy te sientas como esa luz tenue, casi imperceptible, pero la promesa es que esa luz irá brillando más y más. No te detengas porque el camino parezca sombrío ahora. La luz de Dios en ti tiene la orden divina de crecer. La aurora no pide permiso a la noche para salir. Simplemente sale, y la oscuridad no tiene más remedio que retroceder. Así pasará en tu mente. Cada pensamiento de derrota, cada voz que te dice que no vas a llegar, tiene que retroceder ante la revelación de que eres justificado por la sangre del Cordero.
Esa luz que comenzó el día que confesaste a Cristo como tu Señor, tiene como destino final el día perfecto. ¿Sabes lo que es el día perfecto? Es el mediodía del Espíritu, donde el sol está en su cenit y no hay sombras distorcidas. En el mediodía, la luz cae verticalmente y las sombras desaparecen bajo tus pies. Dios te está llevando a un lugar de tal claridad y madurez que las sombras de tu pasado ya no podrán proyectarse sobre tu presente para asustarte. Siento ahora mismo que esa misma unción que está aclarando tu mente, que está quitando el velo de la condenación, comienza a descender como un aceite fresco sobre tu hogar. Veo las puertas de tu casa y veo cómo la luz de la aurora empieza a filtrarse por las rendijas. Quizás ha habido discusiones, quizás el silencio se ha vuelto pesado entre las paredes de tu hogar, o tal vez te preocupa el futuro de los que amas. Pero recuerda que tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra en ese lugar. La sal no necesita hacer ruido para preservar, solo necesita estar presente. Tu intercesión, nacida de un corazón justificado, tiene un poder legal en las cortes del cielo para cambiar la atmósfera de tu familia. No pelees con tus propias fuerzas. No intentes convencer con palabras humanas que a menudo hieren más de lo que sanan. Deja que la luz del día perfecto brille a través de tu testimonio. Cuando Cristo se convierte en tu abogado, Él también toma el caso de tu familia. Él empieza a restaurar los altares caídos, a suavizar los corazones endurecidos. Imagina que cada oración que lanzas por tus hijos, por tu cónyuge, por tus padres, es como una semilla de luz que se planta en el jardín de tu casa. Puede que hoy no veas el fruto, pero la ley de la siembra y la cosecha en el reino de Dios es infalible. Si caminas en la luz, los que están contigo terminarán siendo atraídos por esa claridad. No permitas que el desánimo te haga apagar la lámpara en tu hogar. Aunque parezca que la noche se ha instalado en tu sala, la aurora de Dios ya ha recibido la orden de amanecer sobre tu descendencia. Y mientras esa luz llena tu casa, no se queda allí, sino que fluye hacia afuera, hacia el lugar donde pones tus manos para trabajar. Sé que el peso de las finanzas y la presión del sustento diario a veces te hacen sentir que caminas bajo un sol abrasador que agota tus fuerzas en lugar de iluminarte. Pero quiero que veas tu trabajo no como una maldición, sino como el escenario donde Dios va a demostrar que eres su hijo. El sudor de tu frente no es en vano cuando lo entregas al Señor. A veces el sistema del mundo parece injusto. Parece que los que actúan con maldad prosperan, mientras que el justo padece. Pero no te dejes engañar por las apariencias temporales. El Dios que justifica es también el Dios que provee. Él mira tu integridad, Él ve tu esfuerzo honesto, y Él tiene reservadas para ti las ventanas de los cielos. No hablo de una prosperidad vacía que se desvanece con el viento, sino de una provisión con propósito, de una dignidad que viene de saber que tu pan no viene de la mano de los hombres, sino de la mano de aquel que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo. Siento que hay una liberación de deudas, no solo económicas, sino de deudas de gratitud y de oportunidades que te habían sido negadas. El abogado que te defiende en lo espiritual también es tu representante en lo terrenal. Él abrirá puertas que ningún hombre podrá cerrar, y cerrará aquellas que te conducían al extravío. Confía en que, a medida que creces en la gracia y en el conocimiento de Cristo, tu capacidad de administrar las bendiciones también crecerá. No busques solo la mano de Dios para que te dé, busca su rostro para que te transforme, y entonces, las bendiciones te alcanzarán sin que tengas que perseguirlas con ansiedad. Es vital que comprendas que este crecimiento no es algo que ocurre de la noche a la mañana por un golpe de suerte. Es un proceso de brillar más y más. A veces nos desesperamos porque queremos la madurez del día perfecto, cuando apenas estamos en los primeros rayos de la mañana. Pero hay belleza en cada etapa. Hay una gracia especial para el que está comenzando a entender su justificación, y hay una unción profunda para aquel que ya ha caminado por valles de sombra y ha visto la fidelidad de Dios. No desprecies los comienzos pequeños. Cada vez que decides perdonar en lugar de guardar rencor,
Tu luz brilla un poco más. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira conveniente, la aurora avanza en tu alma. Cada vez que te arrodillas a pesar de no tener ganas, estás empujando la oscuridad fuera de tu territorio. Este es el camino de la santificación, que no es otra cosa que dejar que la justicia que Cristo te regaló en la cruz se manifieste en cada una de tus acciones diarias. Es un crecimiento en el conocimiento, como dice Pedro, un conocimiento que no es solo intelectual, no es solo saber versículos de memoria, sino conocer a la persona detrás de la promesa. Es una relación íntima, un caminar diario donde aprendes a reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Quiero que te quites de encima, ahora mismo, el peso de las culpas pasadas. Escúchame bien. Si Cristo te ha justificado, ¿quién es el que condenará? Si el juez supremo ha dicho que eres libre, las cadenas que intentan retenerte son solo ilusiones del enemigo para frenar tu avance. No te avergüences de tu historia, porque tu historia es el lienzo donde Dios está pintando su obra maestra de redención. Tu justicia personal pudo haber sido un trapo sucio, pero el traje de gala que llevas ahora ha sido lavado en la sangre más pura que jamás haya fluido. Camina con la frente en alto, no por orgullo propio, sino por la dignidad que te ha sido devuelta. Eres un embajador del reino, un portador de la luz en un mundo que agoniza en tinieblas. Tu vida es preciosa para Dios porque Él es justo, y su justicia lo impulsa a cuidar de aquello que le pertenece por derecho de compra. Fuiste comprado por un precio infinito. No te vendas barato a la tristeza, no te entregues a la depresión, no permitas que la ansiedad te robe el sueño. Sigue fluyendo en este espíritu de oración conmigo. Siente cómo la paz, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a montar guardia sobre tu corazón y tus pensamientos. Esa paz es el resultado natural de saberse justificado. Ya no hay guerra entre tú y Dios. La brecha ha sido cerrada, el puente ha sido construido con la madera de la cruz. Ahora tienes acceso directo al trono de la gracia, donde puedes hallar socorro para el momento oportuno. Y ese momento es ahora. Siento que en este preciso instante se están rompiendo estructuras mentales de escasez y de soledad. Dios te está recordando que nunca has estado solo, ni siquiera en las noches más oscuras, donde pensaste que Él se había olvidado de ti. Él estaba allí, preparando la aurora, ajustando el reloj eterno para que la luz saliera en el momento exacto. Mira hacia adelante con esperanza. El día perfecto no es solo una meta lejana en la eternidad, es una realidad que empieza a manifestarse hoy en tu caminar. Cada paso que das en obediencia es un paso hacia esa luz plena. No te detengas, no mires atrás como la mujer de Lot, no añores las cadenas de Egipto. Lo que tienes por delante es tan glorioso que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios te está llamando a una profundidad mayor, a un compromiso más serio con tu abogado. Déjale a Él la defensa de tu causa. Si alguien te ha calumniado, si alguien te ha herido injustamente, no busques venganza. Tu abogado está trabajando en el caso. Él sabe cómo sacar a luz tu justicia como el mediodía. Tu parte es simplemente brillar, ser sal, ser luz, crecer en la gracia. Visualiza tu vida como ese sol que va ascendiendo. Al principio, las sombras son largas y parecen amenazadoras, pero a medida que el sol sube, las sombras se acortan. Así será con tus problemas. A medida que Cristo ocupe un lugar más alto en tu vida, tus problemas se verán más pequeños, perderán su capacidad de asustarte. Llegará el momento en que mirarás hacia atrás y te preguntarás cómo pudiste tener tanto miedo de algo que ahora, bajo la luz del día perfecto, se ve tan insignificante. La madurez espiritual te dará una perspectiva celestial. Verás los ataques no como obstáculos, sino como oportunidades para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. No sufras más por lo que no puedes cambiar del ayer. El acto de la justificación es un borrón y cuenta nueva legal en los archivos del cielo. Cuando Dios te mira, ve la perfección de su Hijo. Deja de intentar convencer a Dios de que eres malo. Él ya lo sabe,
y aún así decidió amarte y morir por ti. Acepta su regalo, abraza su justicia, permite que el proceso de la aurora continúe su curso imparable en ti. Siento una renovación de fuerzas en tus piernas para seguir corriendo la carrera. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y de fe. Y en cada kilómetro la luz será más clara, el camino será más firme y la presencia del Espíritu Santo será más tangible. Recuerda que eres sal, y la sal tiene una función crítica: evitar la corrupción. En tu entorno laboral, en tu círculo de amigos, en tu comunidad, tu sola presencia, impregnada de la justicia de Cristo, detiene el avance de la maldad. No subestimes el impacto de una vida que camina en la luz. A veces una sonrisa nacida de la paz de Dios es más poderosa que 1000 sermones elocuentes. Deja que la gente se pregunte qué tienes tú, por qué brillas de esa manera, por qué tienes esperanza cuando todo parece desmoronarse. Y cuando te pregunten, diles que no eres tú, sino la luz de la aurora que Dios encendió en tu corazón y que te prometió llevar hasta el día perfecto. Sigue adelante, amado mío, amada mía. La oración no termina aquí, porque tu vida misma se ha convertido en una oración continua, en un incienso fragante que sube al trono de Dios. Cada vez que decides confiar, estás diciendo amén a las promesas de Dios. Cada vez que te levantas después de una caída, estás declarando que tu abogado es más fuerte que tu tropiezo. La vereda está trazada, el destino es la luz total, y el compañero de camino es el Señor de la gloria. No temas al futuro, porque el futuro ya ha sido iluminado por aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La noche ha pasado, y el verdadero día ya está amaneciendo en tu alma. Siente ese calor, siente esa seguridad, y camina hoy con la certeza de que eres un hijo del día, un heredero de la luz, justificado, amado y destinado a la perfección en Cristo Jesús. Esta unción de justicia está ahora mismo sellando estas palabras en tu corazón. No permitas que el enemigo las robe. Medita en ellas cuando te acuestes y cuando te levantes. Deja que la verdad de que eres justicia de Dios en Cristo sea el cimiento sobre el cual construyas todo lo demás. Si el fundamento es su justicia, el edificio de tu vida nunca se derrumbará. Las tormentas vendrán, los vientos soplarán, pero tú estás anclado en la roca de los siglos, en aquel cuya justicia es eterna y cuya misericordia no tiene fin. Brilla, brilla más y más, hasta que no quede ni un rastro de sombra en tu ser, hasta que seas ese día perfecto que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre, mientras la luz de la aurora te guía hacia la plenitud de su gloria. Hijo mío, hija mía, detente un momento y respira, porque lo que siento en mi espíritu en esta hora no es simplemente una palabra más, sino el suspiro mismo del cielo sobre tu vida, un eco de la eternidad que busca acomodarse en los rincones de tu alma, que todavía están en penumbra. Escucha bien lo que voy a decirte, porque he estado meditando en el camino que has recorrido, en esas noches donde el silencio pesaba más que la propia existencia, y siento decirte con toda la autoridad de alguien que ha visto la mano de Dios moverse en lo imposible, que tu historia no termina en la sombra, sino que apenas está despertando al resplandor más grande que jamás hayas imaginado. Me detengo a pensar en esa promesa que dice que la vereda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando su brillo, que no se detiene, que no retrocede, sino que camina con paso firme hacia el día perfecto, y me pregunto si realmente alcanzas a dimensionar lo que eso significa para tus días de cansancio. ¿Sabes lo que es la aurora? No es un estallido repentino que ciega, es una caricia lenta que va venciendo a la oscuridad. Es ese primer rayo de luz que se atreve a tocar la tierra cuando todo parece todavía dormido y frío. Y así ha sido tu proceso. Un despertar gradual donde Dios ha estado quitando las capas de dolor para que su gloria pueda filtrarse por tus grietas. A veces te miras al espejo y lo que ves son los restos de una batalla.
Te ves a ti mismo con esa mirada crítica que todos tenemos, y quizás te sientes como dice el profeta Isaías, cuando nos recuerda con una honestidad que duele que todas nuestras justicias, todos nuestros intentos de ser buenos por nuestra propia cuenta, no son más que trapos de inmundicia delante de la santidad de aquel que lo ve todo. Es una verdad que golpea el orgullo, ¿verdad? Pensar que nuestro mayor esfuerzo, nuestra moralidad más pulida, nuestra religión más estricta, ante los ojos de un Dios que es fuego consumidor, se desvanece como el humo. Pero no te digo esto para que te hundas en la culpa, ni mucho menos. Te lo digo para que entiendas el milagro de que, aun siendo así, aun con nuestras manos manchadas y nuestro corazón errante, el Señor de toda la creación ha decidido poner sus ojos en ti. ¿Cómo es posible que el Dios justo, ese que Salmo 145 nos describe como alguien que es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras, se detenga a mirar a alguien que reconoce su propia fragilidad? La respuesta no está en lo que tú has hecho, sino en lo que Él es. Y es aquí donde la teología se vuelve un abrazo, donde la doctrina se vuelve medicina, porque cuando entendemos que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, como bien nos advierte Romanos, entonces dejamos de pelear por demostrar nuestra propia valía y empezamos a descansar en su gracia. Quiero que visualices este escenario conmigo, porque lo veo con tanta claridad en mi espíritu. Imagina un tribunal donde el acusador tiene todas las pruebas contra ti, donde tus errores pasados, esos que nadie conoce pero que te quitan el sueño, están escritos con tinta indeleble. Imagina que el juez es perfectamente santo y no puede dejar pasar el pecado, y de repente, cuando la sentencia parece inevitable, aparece alguien. No aparece para pedir clemencia basándose en que eres una buena persona, sino que aparece para presentar su propia sangre como pago. Cristo Jesús, tu abogado amante, se levanta y no dice que eres inocente por mérito propio, sino que dice que eres justificado porque Él ya pagó el precio. Esa es la justificación, mi querido amigo, mi querida amiga. Es el acto legal y espiritual más poderoso de la historia, donde el injusto es declarado justo no por una mentira, sino por una sustitución. Él tomó tu lugar de condena para que tú tomaras su lugar de herencia. Por eso, ya no camines con la cabeza baja. Ya no permitas que el enemigo de tu alma te susurre que no eres digno, porque tu dignidad no fue comprada en el mercado de las opiniones humanas, sino en el madero de la cruz con el precio más alto que el universo ha conocido. Por eso te digo que veo un tiempo donde esa luz de la aurora que mencionamos al principio deja de ser un tenue reflejo para convertirse en una fuerza imparable. Veo un tiempo en tu futuro donde la claridad de Dios sobre tus decisiones será tan evidente que ya no caminarás en la confusión que te atormentó en años pasados. ¿Te acuerdas de esos momentos donde no sabías si ir a la izquierda o a la derecha? Eso se está acabando. La luz va brillando más y más. Dios te está llamando a ser sal de la tierra y luz del mundo, como dice Mateo. Y quiero que medites en la profundidad de esa metáfora. La sal no hace ruido, pero cambia el sabor de todo lo que toca. La sal preserva de la putrefacción, y así será tu vida en los lugares donde Dios te envíe. Donde haya amargura, tu presencia traerá el sabor del cielo. Donde haya corrupción moral, tu integridad, sostenida por la mano de Cristo, será un freno para la maldad. Y serás luz, no una luz que busca ser admirada, sino una luz que ilumina el camino para otros, porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Veo que en tu futuro, muchas personas que hoy caminan en tinieblas encontrarán esperanza simplemente al ver cómo tú has superado tus propias tormentas. Tu testimonio no será una lista de éxitos, sino una crónica de cómo la gracia te levantó del polvo. Siento decirte que debes prepararte para crecer, porque Pedro nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento duele a veces, como duelen los huesos de un niño cuando se estiran, pero es necesario. No te conformes con lo que aprendiste de Dios hace 10 años. No te quedes con la experiencia de ayer. El sol del mediodía todavía no ha llegado a su cenit en tu vida.
Hay dimensiones de su amor que aún no has explorado. Hay profundidades de su palabra que están esperando a ser reveladas a tu espíritu en la intimidad de tu habitación. Veo un tiempo donde tus oraciones ya no serán peticiones desesperadas de supervivencia, sino conversaciones de autoridad, donde te levantarás sabiendo quién eres en Cristo, vestido no con tus trapos de inmundicia, sino con la armadura de luz que Él te ha provisto. Imagínate caminando por la vida con esa seguridad, sabiendo que tienes un abogado que nunca ha perdido un caso y un pastor que conoce cada una de tus ovejas por su nombre. Escucha bien, porque esto es para ti. No sufras más por el peso de las culpas que ya fueron clavadas en la cruz. Si Cristo te ha justificado, ¿quién es el que condenará? Si el juez supremo te ha declarado libre, las cadenas de la opinión ajena deben romperse ahora mismo. Veo que en los próximos meses, situaciones que antes te causaban una ansiedad paralizante, empezarán a parecerte pequeñas, porque tu visión está siendo ajustada a la estatura de Cristo. Estás pasando de la luz de la madrugada, donde las sombras todavía son largas y distorsionadas, a la luz del mediodía, donde no hay sombras porque la luz cae directamente desde el trono de Dios. Ese es el día perfecto al que te diriges. Un día de plenitud, un día donde el propósito de Dios en ti se verá sin interferencias. No significa que no habrá desafíos, pero significa que en medio del desafío, tu claridad será absoluta. Yo bendigo hoy tu entrada y tu salida. Bendigo el suelo que pisan tus pies y las manos con las que trabajas. Que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es la bendición que no añade tristeza, repose sobre tu casa. Bendigo tus pensamientos, para que toda fortaleza de duda sea derribada y reemplazada por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendigo tu descendencia, para que vean en ti no a una persona perfecta, sino a una persona justificada que ama al Señor con locura. Que cuando te acuestes tu sueño sea dulce, y cuando te levantes la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana, sea el combustible de tu alma. Que seas como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Bendigo incluso tus desiertos, porque en ellos Dios te hablará al corazón y te mostrará tesoros escondidos que solo se encuentran en la arena de la prueba. Veo en tu futuro una mesa servida en presencia de tus angustiadores, no para que te jactes, sino para que todos vean que el Señor es quien te sostiene. Veo que el aceite de la unción de Dios empieza a correr por tu cabeza hasta el borde de tus vestiduras, dándote una frescura nueva, un denuedo que no conocías. Ya no hables más de derrota. Ya no uses el lenguaje de la víctima, porque eres un hijo, una hija del Rey, comprado por sangre, sellado por el Espíritu y destinado a la gloria. La vereda por la que caminas está trazada por la mano de un Dios que es justo y que valora cada paso que das en obediencia, por pequeño que parezca. Recuerda que aunque tus obras sean insuficientes, su obra en ti es perfecta. Él es quien comenzó la buena obra, y Él es quien la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Camina entonces con la frente en alto, no por orgullo, sino por gratitud. Deja que la luz de Cristo brille a través de tus ojos, que tu palabra sea siempre sazonada con sal, que tu vida sea un perfume grato que suba hasta el trono de la gracia. No te detengas, no mires atrás a las ciudades de ceniza que dejaste, mira hacia adelante, hacia ese horizonte donde el sol nunca se pone, hacia ese día perfecto donde veremos a nuestro abogado cara a cara y escucharemos su voz diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Esta es tu herencia, esta es tu promesa, esta es la realidad que hoy decreto sobre tu vida en el nombre que es sobre todo nombre. Que la paz de Dios, que es más profunda que cualquier océano, guarde tu corazón y tus pensamientos hoy, mañana y por toda la eternidad, hasta que la luz de la aurora se funda finalmente con la luz de su presencia eterna. Amén.